de lo que es un archivo, si no leyeron la ficha no hay problema, ¿sí? Esta semana van a trabajar con fichas 22 y ficha 25, nosotros vamos a trabajar particularmente con la ficha número 25 en esta clase, ¿sí? Y que tiene que ver con archivos de texto, ese es el título de la ficha, ¿sí? Y por cómo nosotros estamos ordenados en el curso, vamos a hablar de archivos de texto sin haber hablado de archivos con el profe Valeria. Entonces, hay cosas que van a volver a hablar el jueves, que tienen en común, ¿sí? Ambas fichas, y hay cosas que no, ¿sí? Que vamos a ver solamente, particularmente el día de hoy. A ver si alguien me da alguna idea, alguna definición propia de lo que considere que es un archivo. Información almacenada en un dispositivo, dice Jessica. ¿Un dispositivo como qué? En una computadora, en un teléfono, bien, estaría guardada en el disco, sería de la computadora, en el teléfono, en algún lugar de memoria principal que no sea la RAM, ¿no es cierto? Puede ser en un pendrive, ¿sí? Porque la información que está en un archivo permanece más allá de la información que está en la memoria, ¿sí? Eso es lo que nosotros venimos trabajando hasta ahora. Nosotros venimos trabajando con la memoria. Nuestro programa ejecuta y cada vez que lo queremos ejecutar hay que volver a cargar los datos, ¿sí? Iniciales, y no tenemos información que el programa ni saque de otro lado, ni que almacene en otro lado al finalizar, ¿sí? Bueno, ahora vamos a empezar a sumar esto y tener información que va a permanecer más allá del programa, ¿sí? Podemos o usar información que viene de otro programa o podemos grabar información, ¿sí? Los archivos son accesibles no desde un único programa, sino que pueden ser accesibles desde más de un programa, ¿sí? Incluso muchas veces, y sobre todo los archivos de texto, los podemos abrir con el bloc de notas y editar, y alterar el contenido que se grabó en un programa, por ejemplo, ¿sí? Uno de los usos principales de los archivos de texto es comunicar sistemas, ¿sí? Sistemas que son completamente independientes, es decir, bueno, yo quiero obtener esta información, por ejemplo, para liquidar sueldos, ¿sí? La empresa, para liquidar los sueldos en el banco le dice, yo necesito que me digas con este formato y estos campos, el monto y a quién hay que liquidar cada sueldo, ¿sí? En cada situación, identificado con el quill, el dato que sea, y el sistema que liquida sueldos de la empresa genere ese listado de esa manera, ya sea porque hay alguien a mano generando el archivo, ¿sí? Para que el banco lo capture, o porque hay un sistema que nos da ese listado con ese formato particular para que el banco lo pueda tomar y liquidar los sueldos de manera masiva y automática, ¿sí? ¿Se entiende más o menos la idea? Estamos solos con Jessica, bueno, Elías también, Francisco, bueno, somos más, somos más. Ah, no abrí el whiteboard, denme un segundito, así les comparto eso, pero me olvidé de abrirlo así. Hablamos de algunas cuestiones básicas de los archivos y ya nos pasamos a trabajar con Python, ¿sí? Nosotros la clase de hoy vamos a trabajar con archivos de texto. En Python ustedes van a tener la posibilidad de trabajar también con archivos binarios. El uso y el manejo de archivos binarios lo van a ver con el profe Valerio, ¿sí? El día de hoy nosotros en el práctico nos vamos a abocar al uso de archivos de texto, ¿sí? Exclusivamente. Quiero compartirles mi whiteboard. ¿Está? Vamos a
de tener video. Ahí está. Bien. Bien, dijimos que un archivo nos va a permitir almacenar información, y como dijo Jessica, en un dispositivo. Nosotros los archivos los vamos a almacenar y los vamos a diagramar como si fueran un vector, ¿sí? Dependerá de lo que almacenan, si lo dibujamos como un vector de valores simples o un vector de registros, ¿sí? Y acá le vamos a dar el nombre. Por ejemplo, archivo.txt. Muy original el nombre, ¿sí? Los archivos de texto les podemos poner la extensión que queramos, pero tienen la particularidad que se pueden abrir con el bloc de notas. Por eso le pongo TXT y directamente le hago doble clic y en el bloc de notas lo voy a poder visualizar. Para poder trabajar nosotros en nuestro programa, esta es la memoria, esto está almacenado en el disco, ¿sí? O en un pendrive. Esta es la memoria principal, la memoria RAM, ¿sí? Acá vamos a tener nuestro programa, las variables locales del programa y demás, pero para poder comunicarnos con el archivo necesitamos abrir un canal de comunicación con el mismo, ¿sí? Ese canal de comunicación nos va a permitir llevar información al archivo o traer información del archivo según como nosotros lo manejemos. Dentro del programa, dentro de la memoria, digamos, para el programa que abre este canal de comunicación, va a haber un sector de memoria donde va a estar alojado el buffer, ¿sí? El buffer nos va a permitir tener variables y tener estados, digamos, algo que se llama puntero de registro activo para saber en dónde estamos ubicados en esta lectura o en esta escritura en el archivo, ¿sí? Las operaciones, justamente, que les acabo de decir, son cuando llevamos información al archivo, se llama escribir, ¿sí? Y cuando sacamos la información del archivo y la llevamos a nuestro programa, es leer, ¿sí? O grabar también acá. ¿Sí? De esta manera serían las formas adecuadas de hablar respecto al uso de archivos, ¿sí? Escribir o grabar información en el archivo y leer o levantar también información del archivo sería la operación donde sacamos la información del disco y la ponemos en la memoria, ¿sí? ¿Se va entendiendo hasta allí? Me van frenando cualquier cosa. Esto es en realidad contenido más que nada de ficha 22, pero no podemos entrar en la ficha 25 y no hablar nada de las cuestiones básicas de archivos, ¿sí? Entonces, mucho de esto lo van a volver a hablar con el profe Valerio, pero es como para dar un marco inicial y hablar de archivos de texto con alguna mínima base de lo que es archivos, ¿sí? En general. Para abrir este canal de comunicación entre nuestro programa y el archivo, vamos a utilizar una instrucción, ¿sí? Una función que nos da Python que se llama open. Open nos va a devolver esa conexión con el archivo que nos va a permitir a partir de eso a nosotros hacer las operaciones de escritura, de lectura, ¿sí? A la cual muchas veces le llamamos meme, puede ser cualquier nombre de variable, ¿sí? Por convención van a ver que en los ejemplos muchas veces usamos eso, pero no es obligación que sea ese el nombre que tiene, ¿sí? Y lo que nosotros le vamos a indicar al momento de abrir el archivo, ¿sí? Son dos cosas en realidad. La primera tiene que ver con el archivo en sí y tiene que ver con el nombre del archivo, ¿sí?
poner en otro color. Yo lo pongo así, ya lo vamos a ver qué opciones tenemos respecto a eso. ¿Sí? Coma, lleva otro parámetro más, que es el modo de apertura. ¿De qué manera vamos a abrir ese canal de comunicación? ¿Sí? Esos dos parámetros, ¿sí? Los vamos a ir detallando nosotros ahora. El nombre del archivo, en nuestro caso es archivo.txt. ¿Sí? Nosotros podríamos tener acá el ejemplo de apertura, igual a open, archivo.txt. ¿Dónde está alojado este archivo? Para que lo encuentre en nuestro programa si hacemos esta línea para abrir el archivo. Bueno, salí acá. ¿Cómo? No escuché. O fue sin querer el audio. En la carpeta del proyecto, exactamente, Ignacio. ¿Sí? Para que nosotros encontremos el archivo así, tiene que estar alojado en la carpeta del proyecto. No hay problema, Constanza. ¿Cómo sería si nosotros quisiéramos que busque un archivo en otro lado? Bueno, el nombre del archivo puede estar acompañado por la ruta. Si yo quisiera que esté, por ejemplo, en la raíz del D, vamos a ponerle, bueno, yo trabajo con Windows, barra. ¿Por qué barra? Porque vieron que la barra sirve para un carácter especial, barra N, barra T, ¿sí? Si nosotros queremos usar la barra, necesitamos poner doble barra, ¿sí? Entonces ahí no va a ir a la carpeta del proyecto, sino que va a ir a la raíz del D a buscar archivo TXT. O le damos la ruta con todas las carpetas a las que pertenece separado por doble barra, ¿sí? La barra que usan en Linux no es problema, no hace falta que la dupliquen porque no tiene que ver con los caracteres de control, ¿sí? Denme un segundito que acá me falta un parámetro, ¿sí? Vamos a poner acá, uno, digamos como opciones. Esto sería una ruta relativa, el primero, donde yo le doy el nombre del archivo, y acá pueden ser comillas dobles o simples, es una cadena de caracteres, ¿cierto? En el de arriba voy a usar simple, y en el de abajo doble, para que vean que es lo mismo, ¿sí? Acá estoy dando en el primero una ruta relativa a donde está alojado nuestro proyecto, y una ruta absoluta en el segundo porque le estoy dando la ruta completa, ¿sí? Y el segundo parámetro, ¿sí? Es el modo de apertura. ¿Qué quiere decir el modo de apertura? Bueno, yo puedo abrir el archivo para, según la operación que quiera hacer, escribir, leer, o ambas cosas, ¿sí? Tenemos más de un modo de apertura, esto también lo van a volver a hablar con el profe Valerio, ¿sí? Pero vamos a traer algunos a colación acá. Nosotros tenemos archivos de texto y archivos binarios, ¿sí? Los modos de apertura son los mismos, simplemente que para los archivos binarios se les agrega una B al final, ¿sí? Mientras que a los archivos de texto, ¿sí? Se le pone una T o nada, ¿sí? El modo de apertura, que es una letra también, le sumamos la T o no le ponemos nada y es un modo de apertura de un archivo de texto, y de esa manera diferenciamos si es un archivo de texto o es un archivo binario, ¿sí? No se preocupen por no entender sobre los archivos binarios, porque eso no es el objetivo de la clase de hoy, ¿sí? Modo de apertura, para leer, R, o, que es lo mismo, ¿sí? Acá voy a poner coma, RT, ¿sí? Cuando trabajen con archivos binarios, la única opción es RB. R de read, ¿sí? Voy a poner acá. Read, que es la operación de lectura, ¿sí? Para sacar información del archivo y llevarlo a la memoria. ¿Estamos de acuerdo?
Otra operación es escritura, write en inglés. Entonces tenemos W, O, WT, ¿sí? O RB cuando vean, perdón, WB cuando trabajen con los binarios, ¿sí? Esto es write. Después tenemos otro modo que es para escritura y que tiene que ver con añadir al final el W, ¿sí? El write. Si el archivo no existe, lo crea. Si el archivo existe, lo pisa. ¿Sí? Yo voy a grabar en un archivo y no voy a olvidarme todo lo que había antes, lo va a eliminar. Mientras que la, que es append, de añadir, va a abrir el archivo. Si no existe, lo va a crear. Y si existe, va a agregar esta información al final. ¿Sí? De añadir, de append. ¿Sí? Como en un vector. Ustedes usan el append y va agregando los elementos al final del vector. Bueno, en el caso del archivo sucede lo mismo. Y después tenemos combinaciones, ¿sí? R+, W+, A+, que van a ser operaciones de lecto-escritura. O sea, estos nos van a permitir tanto leer como escribir, ¿sí? En general nosotros nos vamos a dedicar a trabajar con estos primeros, ¿sí? Porque vamos a abrir y cerrar el flujo del archivo, salvo raras ocasiones donde necesitemos la lectoescritura, vamos a abrir ese canal de comunicación y a cerrarlo, así como se abren, se cierran, ¿sí? Para poder trabajar con el archivo, y después si volvemos a necesitar otra operación, lo vamos a volver a abrir y lo vamos a volver a cerrar. No vamos a mantener el flujo con el archivo abierto, ¿sí? Por eso en general con las primeras nos vamos a arreglar bien, ¿sí? Y por último, vamos a agregarlos acá. Por ejemplo, son cadenas de caracteres también, ¿sí? Los dos son string, digamos, los que reciben los parámetros. El modo de apertura, si yo quiero grabar en el archivo, puedo usar el W, ¿sí? Voy a volver al negro. Acá voy a poner, por ejemplo, lectura. R, puedo poner R solo o RT. Acá tenía comillas dobles, pongo comillas dobles también, ¿sí? Y como les decía antes, así como se abre el flujo, cuando terminamos de trabajar con el archivo, vamos a cerrarlo. m.close. Llamamos a la función que va a cerrar el flujo de comunicación con el archivo. Es importante cerrar el flujo de comunicación con el archivo, ¿sí? Acá trabajé con dos que son lo mismo, pero bueno, para mostrarlo, ¿sí? Es importante cerrar el flujo de comunicación con el archivo porque existe la posibilidad de perder información, sobre todo si estamos grabando, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ese cierre del flujo de información revisa si no quedó algo colgado acá en el buffer y que esté pendiente de pasar al archivo. Si nosotros no cerramos el flujo y termina la función y M ya no es más accesible, todo lo que no haya estado comunicado correctamente entre el programa y el archivo, entre la memoria y el archivo, se pierde, ¿sí? Entonces es importante cerrar el flujo de comunicación, ¿sí? Acá voy a dejar uno solo. Así queda más prolijo, ¿sí? Bien, ¿y qué más tenemos? Ahí es donde vamos a empezar a jugar nosotros un poquito. Para grabar, que es lo primero que estoy usando acá, porque dije acá voy a abrir el archivo para escribir, ¿sí? Solamente me va a permitir eso. Tenemos, ¿sí? Una función que tienen, ¿sí? Estas variables, ¿sí? Que nos retorna la función open, este vínculo con el archivo, así como tiene close, que se llama write. Y tenemos una función para el momento de lectura que se llama read, y tenemos más de una, ¿sí? Más de una función acá. Tenemos, por ejemplo, readline. Bien, vamos a empezar a jugar un poquito. Voy a salir de esto, ¿sí? Y voy a compartirles el caso. Se fue parado.
Voy a compartirles PyCharm, así empezamos a jugar un poquito con archivos nosotros, ¿sí? Pero en el programa, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Se entendió. Bueno, genial. Bueno, ahí les estoy compartiendo el PyCharm. ¿Se está viendo PyCharm? Sí, ¿no? Sí, lo mismo. Bueno, gracias. Dejarlo por allí si no me molesta. Yo lo que hice fue agregar un proyecto nuevo, ¿sí? Para que vayan haciendo lo mismo ustedes. Y está vacío por ahora, ¿sí? No hay nada. Vamos a ir armando un conjunto, ¿sí? Si quieren ir trabajando a la par. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser bastante sencillo, lo que vamos a terminar haciendo hoy en la clase, que necesito apurar un poco para llegar a hacer un ejercicio lo más completo que podamos, ¿sí? Va a ser más complejo, ¿sí? La idea sería generar simplemente un Python file acá principal y trabajar con esto solo. Y acá lo que vamos a hacer es ir completando, complejizando un poquito una forma de grabar y de leer archivos, ¿sí? Entonces yo voy a definir de grabar, poner paz, vamos a ir trabajando con esto, por lo menos 2 versiones vamos a hacer, de leer, paz, y vamos a hacer una función principal que va a tener un menú de opciones, ¿sí? La idea sería tener una opción de grabar, una de leer y una de salir, ¿sí? Nada más. Es distinto de salir, print, menú, print, 1, leer, perdón, grabar. Dos, leer. 3, salir. Y acá le vamos a pedir que ingrese la opción. Y la opción es la 1, vamos a llamar a la función grabar. Y la opción es la 2, vamos a llamar a leer. Vamos a hacer que cada función se encargue de todo, digamos, de abrir el vínculo con el archivo y el leer de mostrar, la grabar de ver de dónde saca la información que graba, ¿sí? Si esa, la 3, mensaje de despedida, cualquier otra opción es opción incorrecta. Y acá afuera llamamos a principal. Bien, hasta ahí estaríamos, ¿sí? Vamos a sacar esto que ocupa el lugar al vicio.
Bueno, vamos a empezar con esta. ¿Cómo hacemos para contactar el archivo para grabar? ¿Qué es lo primero que debería hacer? Lo que hicimos recién. ¿Qué dijimos que era lo primero que necesitamos para poder grabar en un archivo? Exactamente, Leandro. Abrir el canal de comunicación y para eso necesitamos llamar a la función open. Entonces vamos a hacer m es igual a open. Vamos a definir el nombre del archivo. ¿Sí? Supongamos que se llama archivo, muy original, archivo.txt. Si yo quiero grabar, ¿qué opción de apertura tengo? WT, bien. O bien AT si el archivo existe y yo quiero que añada al final. O W sola, ¿sí? WT o W sola es lo mismo. El modo de apertura refiere a archivos de texto, ¿sí? Si no le ponemos ninguna letra. Y después vamos a llamar a la función que les dije recién al final, que se llama write. Write nos va a permitir grabar la información en el archivo, entonces acá voy a poner, ¿sí? Una línea de texto. Y voy a cerrar el flujo. Dijimos que hay que abrir y hay que cerrar para evitar perder información. Voy a ejecutar esto como está. Voy a ejecutar grabar. Todavía no lo voy a poder ver porque yo voy a leer, no voy a ver nada porque no lo hice. ¿Sí? Puedo poner salir directamente. Pero grabar, graba. Entonces, ¿qué voy a hacer? Déjenme un segundo que voy a compartirles mi pantalla directamente. Así podemos ir a buscar en dónde está esto. Déjenme que vamos a hacer más fácil. Vamos a irnos acá y vamos a decir que me lo muestre en el explorador. Además de que acá también se va a visualizar. ¿Sí? Fíjense que está el archivo en mi carpeta del proyecto que se llama archivos de texto. Pero además, ¿sí? Que si yo lo abro, me abre el bloc de notas. Y acá dice una línea de texto, ¿ven? Y que además está acá visible, ¿sí? Porque está en la misma carpeta. Voy a cambiar el encoding. A ver si me lo... A ver si es este. Ahí está. Para verlo bien, en realidad no modifique el archivo, es la forma en que lo interpreto, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta allí? O sea, lo puedo visualizar tanto en el bloc de notas, ¿sí? Porque es un archivo de texto, como, y acá lo abro, como allí, ¿sí? Pero el archivo es independiente del programa. Yo acá puedo poner otra línea de texto, ¿sí? Y tocarlo, editarlo acá también, ¿sí? Acá no lo voy a hacer. No ahora. Quiero volver al programa y hacer la opción de lectura. ¿Cómo hacemos la opción de lectura? Vamos a volver a abrir el canal de comunicación del mismo archivo, archivo.txt, que está en la raíz del proyecto, ¿sí? Si me confundo el nombre, allí vamos a estar en problemas, porque no lo va a encontrar. Y vamos a elegir la opción de lectura, R o RT. Y ahora lo que vamos a hacer es llamar a la función que va a permitirnos leer el archivo. ¿Sí? Para leer el archivo vamos a usar la función read. La función read, ¿sí? Después vamos a trabajar con readline, ¿sí? Nos va a permitir levantar todo el contenido del archivo, ¿sí? Entonces acá podemos hacer print de m.read, por ejemplo, ¿sí? Y vamos a volver a cerrar el flujo con el archivo. Voy a ejecutar. Y ahora voy a grabar. Fíjense que cada vez que grabo, al ser WT, el archivo se pisa y vuelvo a tener la misma información.
¿sí? No vuelvo a agregar información. Si hubiera elegido el AT, tendría una línea de texto más de una vez, ¿sí? Elijo la opción 2. No sé qué hice acá, a ver, denme un segundito. Voy a volverlo a ejecutar. Ahí está. Y ahí estoy visualizando el contenido del archivo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Si quieren ponemos acá para que se quede separadito del resto. Y acá vamos a ponerle un título. Contenido del archivo, coma, barra N. Entonces acá lo voy a visualizar, voy de nuevo. Voy a elegir leer porque ya la información la grabé, no hace falta que vuelva a grabar y bueno, ahí lo veo un poquito más organizado, ¿sí? O acá puedo poner otro barra N para que me parezca abajo, ¿sí? Voy a volverlo a ejecutar. Y acá estamos viendo la información. Bien, seguimos. ¿Cómo sería ahora si quiero grabar otra línea? Vamos a poner acá. Quiero que mi archivo tenga otra línea más de texto. ¿Dónde aparecerá esa línea? Voy a volverlo a grabar y voy a volver a leer. Y acá me las pegó, ¿sí? Quiero ver el contenido del archivo. Me las está pegando. ¿Por qué me las está pegando? Porque si yo no pongo a mano el barra N, las líneas van a agregarse una al lado de la otra, ¿sí? Ahora le puse un barra N y lo voy a volver a grabar, ¿sí? Voy a volver a grabar. Ahora el archivo está en las líneas una abajo de la otra y yo lo voy a leer y acá les voy a ver una abajo de la otra. ¿Sí? Este espacio que estaba mostrando acá es porque yo puse un barra N y después puse una coma. La coma sola me hizo un blanco, ¿sí? Ese es el motivo por el cual aparece espaciadito acá, ¿sí? Si no la quiero, puedo cambiar un parámetro set que tiene el print que me reemplace ese separador por otra cosa o por nada, ¿sí? Bien, ¿estamos de acuerdo hasta aquí? El contenido del archivo lo puedo leer con read o bien puedo hacer, y esto lo voy a comentar, acá solamente estoy llamando a read, puedo usar otra forma de recorrerlo que es llamar a readline, ¿sí? m.readline, y acá voy a tener línea 1, y acá voy a tener línea 2. Yo sé que son dos líneas, por eso lo puedo hacer así, y acá hago un print de línea 1, y acá hago un print de línea 2. Yo lo vuelvo a ejecutar. Y acá estoy viendo cada una de las líneas. ¿Por qué me muestra esta separada? ¿Qué les parece? El print agrega un barra N, pero además línea 1 tiene al final un barra N porque cambia de línea cuando suma la otra, ¿sí? Acá hay un barra N, ¿sí? Para poder dejar la segunda línea abajo, ¿sí? En el archivo. Entonces, una opción es cambiar el end aquí y no vamos a ver dos líneas, ¿sí? Voy a volverlo a ejecutar, solamente voy a mostrar el leer, y fíjense que ya no me deja ese espacio así. Otra opción es
ir a la línea y borrarle ese barra n. Y eso ya lo vamos a ver también. Bueno. Otra opción. Bueno, ya la vemos directamente con archivos de número. Quiero que trabajemos con archivos numéricos. En lugar de generar archivos de texto, quiero que tengamos archivos de texto que almacenan números. Esto lo van a necesitar para el desafío, ¿sí? Entonces vamos con esto ahora. En lugar de grabar líneas sueltas de texto, vamos a grabar números. Y lo podemos hacer con una cantidad n, ¿sí? Definida por nosotros o que venga por teclado. ¿Sí? Podemos decirle ingrese la cantidad de números y con esa cantidad trabaja. ¿Sí? Yo acá directamente voy a dejar el close. ¿Sí? Para hacerlo más rápido, voy a definir un valor de n igual a 20. ¿Sí? Entonces vamos a ir a un for y in range de n para que recorra 20 veces y me permita generar valores aleatorios. Voy a ir acá, import random, y voy a generar valores aleatorios numéricos, ¿sí? Entonces voy a hacer num es igual a random.randint, no sé, del rango del 0 al 1000, por ejemplo, ¿sí? O podría tener valores negativos, ¿sí? Yo estoy generando valores para tener un archivo a partir del cual trabajar después y leer, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es grabar esa información en el archivo. ¿Qué me permite que le mande el write? A ver, yo hago m.write. ¿Qué debería mandarle aquí? ¿Puedo mandarle un número? ¿Qué les parece? Si es un archivo de texto. Yo quiero mandarle un número directamente, SN, ¿sí? Es ese número generado. No hay posición, no hay vector, no hay nada. Lo que no puedo mandarle al write es un número. Exactamente, Darío. Vamos a convertirlo a ese número a cadena, porque es un archivo de texto. Lo que almacenamos adentro son cadenas de caracteres. ¿Sí? Y además no queremos, ya vimos, que los almacene uno lo del otro. Entonces ya, desde ya le vamos a decir, agrégame un barra n para que el número siguiente aparezca abajo. ¿Sí? Y eso nos va a permitir grabar esos n números en el archivo. ¿Sí? Si yo esto lo ejecuto, voy a volver a ejecutar, voy a grabar, ahora voy a tener mi archivo de texto, fíjense, con los 20 números generados. 20 porque dijimos 20 acá, ¿sí? Y están uno abajo del otro porque con el barra n que le hemos puesto aquí, estamos diciendo eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Acá lo que estamos haciendo es grabar números, pero en formato cadena, porque es un archivo de texto, ¿sí? Acá vemos los números, pero cuando los levantemos, si yo acá lo leo, voy a leer solo los dos primeros, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente puse dos readline acá. Quiero mostrarles otra opción. ¿Cómo hacemos para levantar un conjunto de números que no necesariamente sabemos cuántos son? Una forma que tenemos es decir for elemento in, for línea, in m, perdón, ¿sí? Y nos permite ese for recorrer los elementos que están en el archivo de texto. Y esa línea ya es el elemento que estoy levantando, ¿sí? Entonces, lo primero que yo tengo que saber es que el último elemento de mi archivo va a estar, fíjense que acá el último barra n, ¿sí? Me deja una línea vacía al final. Ese no lo quiero yo. Entonces, deberíamos, ¿sí? De alguna manera, filtrarlo. Pero antes de meternos en eso, si quieren se los muestro. Y hacemos directamente, ¿sí?
print de línea. Así lo vemos más claro. Me quedó mal tabulado. De eso se quejaba. Vamos a ejecutarlo. ¿Sí? 3 aquí, de nuevo, vamos a volver a ejecutar. Leer. Y fíjense que me aparecen uno abajo del otro primero. Eso lo vamos a corregir ya mismo. Vamos a decirle que línea es igual a línea. Y le quitamos el último carácter. Esto lo podemos hacer haciendo esto. ¿Sí? Sabemos que el último carácter es un /n y se lo queremos sacar. Estamos en duda de que el último carácter es un /n, podemos hacer la pregunta. Y línea. Y recordemos que esto lo puede tocar alguien en el archivo sin afectar el programa. Entonces podemos preguntar si es un /n. ¿Sí? Y si es un /n, entonces, para no quitarle un dígito al número eventualmente, ¿sí? Le sacamos el último carácter. Lo voy a volver a ejecutar. ¿Sí? Voy a volver a leer. Y fíjense que ahora estamos viendo uno abajo del otro todos los números. Pero estos números, ¿qué son? ¿Qué formato tienen? ¿Son números o son cadenas? Son cadenas, son texto. Entonces, si yo quiero guardar esto, por ejemplo, en un vector, ¿sí? De números, yo acá podría definir B es igual a corchetes. ¿Sí? Acá puedo hacer B.append de int línea. Y convertimos esa línea a número, ¿sí? Y generamos un vector de enteros, ¿sí? Acá si yo al final hago print de B, vamos a ver números, no vamos a ver cadenas de caracteres, ¿sí? Voy a volverlo a ejecutar. Y ya pueden operar con esos números. ¿Sí? Acá está el vector generado con los números que estaban en un archivo, ¿sí? Bueno, en el desafío ustedes necesitan levantar un archivo de números y guardarlo en un vector como números. Sí, el archivo obviamente que tiene cadenas. Así que esto les va a servir para esa parte. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Se entiende lo que hemos ido haciendo? Hemos grabado números en formato cadena, porque es lo que nos acepta un archivo de texto, y después lo hemos podido levantar. ¿Sí? Bien. Vamos a complicarlo un poquito más. La idea sería trabajar con un archivo de texto un poquito más real. Los archivos de texto es algo que hoy en día se usa mucho, ¿sí? Pero los archivos de texto en general no tienen una única columna de datos, sino que son valores que están separados por algún tipo de elementos, ya sea un espacio, ya sea una coma, que es muy usado, ¿sí? Archivos CSV, que están separados los valores por comas, coma separate value, ¿sí? Sería el CSV, es lo que nosotros vamos a tener ahora. Vamos a trabajar con un archivo que está separado por comas, y nos va a permitir ese archivo procesar esos datos, ¿sí? Entonces, acá les comparto dónde está lo que tienen que buscar. Yo les he dejado para trabajar el enunciado y el conjunto de datos en un archivo que tiene la extensión CSV, ¿sí? Búsquenlo en los materiales adicionales para la ficha 25, por favor, y sobre eso vamos a trabajar. Yo lo voy a descargar aquí. Si yo ese archivo descargado, déjenme que abra el explorador de archivos, ¿sí? Acá lo tengo. Si yo hago clic derecho y pongo abrir con el bloc de notas, por ejemplo, lo voy a ver así al archivo, y lo que vamos a ver adentro es, además del enunciado de lo que vamos a trabajar ahora, ya lo leemos, empieza un listado de valores, ¿sí? Que ya vamos a hablar de qué se trata, ¿sí?
separados por comas. Cada línea tiene valores separados por comas que representan algo. Otra manera es abrir el Excel. Y yo desde el Excel puedo tranquilamente trabajar con el archivo. Yo lo voy a abrir al revés, ¿sí? Voy a buscar acá en este PC, en descargas. Pero, ¿qué le pasa? No me lo guardo en descargas, sí. Porque solamente estoy viendo los Excel, perdón, ahora sí. Enunciado.csv. Cuando yo lo abro, bueno, acá no me dio la opción, pero me debería haber dado la opción para que yo le diga cómo son los valores separados y me los puede separar en columnas. No sé por qué no me lo abrió correctamente. ¿Sí? Y podría ver en columnas esto distintas. ¿Sí? Cada dato en columnas distintas. Vamos a leer el enunciado de todas maneras. ¿Sí? El enunciado dice: el presente archivo contiene datos de los clientes separados en filas y por comas. Cada fila del archivo contiene la información de los clientes separado por comas. Cada cliente contiene los atributos. Para entender, por ejemplo, esto es una línea. ¿Sí? Voy a tocar el archivo un poquito nada más para que analicemos una línea por separado. ¿Sí? Las líneas tienen el primer elemento, que es el nombre, el segundo elemento después de la coma, que es el apellido, el tercer elemento, que es el mail, ¿sí? El cuarto elemento es si está activo o no, ¿sí? Si está activo tiene un 1, si no tiene un valor distinto de 1, ¿sí? La fecha de alta, acá hay un campo de fecha. La hora del alta, desestimar. ¿Por qué dice desestimar acá? No nos interesa la hora y muchas veces el archivo trae información que no nos interesa. Entonces, bueno, justamente ver qué hacemos con esa información y cómo no la analizamos, ¿sí? Y por último, el importe pagado por ese cliente, ¿sí? Esto sería un campo flotante. Acá lo podemos manejar como cadena de caracteres a todo el resto y acá no. Esto es un flotante, ¿sí? Como recién convertimos enteros, acá tenemos un valor flotante. Nos pide crear un vector de registros de clientes con dichos datos cargados. Y con dichos datos cargados se necesita que la aplicación pueda mostrar el nombre, apellido, email y fecha de todos los clientes, filtrar y mostrar solo los clientes cuyo apellido, hay una P de más. Comienza con la letra L, que se carga por teclado, sino la L literalmente, sino la L como variable, mostrando además en algún lado el total pagado por el grupo de clientes filtrado, ¿sí? Finalmente, generar un nuevo archivo de texto separado por comas con una línea por registro que guarde solo los registros que tienen un importe pagado mayor al promedio general del importe pagado por todos los clientes. No creo que lleguemos a hacer todo esto, ¿sí? Pero vamos a empezar y les va a quedar a ustedes. Fíjense que toda la primera parte tiene un numeral. El numeral en el CSV nos indica que son comentarios y nosotros a esas líneas que tienen numeral al inicio las vamos a saltear porque no son líneas de clientes y lo vamos a dejar hacia el archivo, ¿sí? Con esta información. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende lo que hay que hacer? Tienen ustedes el archivo y tienen el enunciado también visible, ¿sí? A este archivo lo vamos a copiar en la carpeta donde vamos a trabajar para simplificar. Vamos a generar un nuevo proyecto, ya no podemos trabajar más en este, vamos a hacer algo nuevo. Y esto es lo más común que va a ocurrir.
ustedes no van a tener que grabar el archivo, salvo que ustedes sean los que tienen que comunicarlo al otro sistema, sino que les va a tocar levantar ese archivo y procesarlo, ¿sí? Y eventualmente actualizar el archivo, grabar el archivo con información nueva, ¿sí? Vamos a generar un nuevo proyecto. Y vamos a empezar pensando en el registro de clientes. ¿Qué debería tener el registro de clientes nuestro? A ver, hagamos eso. Soporte. Y quiero tener la información está aquí. Vamos a copiarla. Por lo menos la voy copiando por ahora en este módulo. Después vemos si la necesitamos o no. ¿Sí? ¿Qué tendrá el registro de clientes? ¿No se entendió nada de lo que fui diciendo hasta ahora? La idea es que cada una de estas líneas va a ser un vector, pero ese vector tiene que ser un vector de clientes, ¿sí? Y cada elemento no va a ser un número, ni una cadena, ni una línea así, literal, como esta, sino la idea es que tenga nombre, que tenga apellido, ¿sí? Que tenga mail, que tenga, si es activo o no, no lo voy a poner porque solamente vamos a trabajar con los clientes activos, entonces no me interesa, ¿sí? La fecha del alta, la hora no me interesa, y el importe sí. La hora no me interesa porque decía desestimar, entonces en mi registro voy a poner solo los valores realmente que me interesan. Si solamente voy a pasar los activos y todos van a tener el valor 1, no tiene sentido que filtre, que le agregue ese campo activo para que todos valgan 1. Y si la hora no la voy a usar para nada, de nuevo tampoco me interesa levantarla, ¿sí? Entonces voy a saltear esos elementos cuando nosotros leamos la cadena, ¿sí? Vamos a procesar esto de esta manera, ¿sí? Vamos a decir lo mismo que veníamos haciendo, esto es un registro, no sabemos de dónde vienen los datos, ¿sí? Vamos a llenarlo con lo que viene por parámetro. Está el punto apellido. Igual apellido. Self.mail es igual a mail. Self.fecha es igual a la fecha que viene por parámetro. Y self.importe es igual al importe que viene por parámetro. Vamos a hacer la función write, que reciba un cliente y que nos retorna, nos muestra directamente en pantalla los datos de ese cliente. Nombre, cliente.nombre, para que no nos muestre una cosa abajo de la otra, podemos poner un separador así, print, apellido, cliente.apellido, en guión, el mail, cliente.mail, la fecha, y por último, sin el ENDA, para que el renglón sí baje, vamos a poner el importe. Pesos, cliente.
import. Bien, esta sería nuestra definición de registro cliente. ¿Sí? Vamos a seguir avanzando y vamos a hacer la función, el módulo, perdón, principal. Y acá vamos a trabajar con lo que tiene soporte, así que vamos a hacer import soporte. No vamos a generar los datos aleatorios, sino que los datos van a venir del archivo. Algo que no les mostré en el proyecto anterior, y que lo vamos a hacer en esto, es verificar que el archivo exista, porque si no nos va a dar un error si nosotros queremos hacer la lectura del archivo sin abrirlo. Y para eso también vamos a usar un módulo, así que lo voy a ir importando, que es host. ¿Sí? Ya vamos a trabajar con esto. ¿Sí? Háganme acordar que cuando abramos el archivo para lectura, veamos que el archivo existe. Ya se los voy a mostrar en ejecución para ver qué pasa si lo abrimos sin que exista. ¿Sí? A ver, voy a hacer una cosa. Voy a volver a abrir el archivo anterior. Así, eso que me quedó colgado y me olvidé. Voy a volver a abrir el que estuvimos trabajando recién, Open Recent Archivo de Texto 2020, en una nueva ventana, así no salgo de esto. Voy a hacer lo siguiente, voy a borrar el archivo, sí, voy a volver al que estábamos usando recién, y voy a borrar el archivo físicamente, lo voy a quitar. Y lo voy a ejecutar. Pero en lugar de grabar, voy a leer. Fíjense que si el archivo no existe, nos da un error. ¿Sí? Ese error lo voy a evitar en este proyecto que estamos haciendo ahora. ¿Sí? Que el archivo, si esto yo lo soluciono grabando y después leyendo, y ahí no se rompe, ¿sí? El programa. Se rompe porque fui a leer sin haber grabado. El archivo no existe, no lo grabé en ninguna ejecución anterior porque yo fui y lo eliminé directamente desde la carpeta. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a hacer con este paquete, ¿sí? Con una función que está allí. Allá vamos a utilizar. Vamos a hacer una función que nos permita tomar estos clientes y crear ese vector, ¿sí? Eso es lo que nos pide. Acá no hay menú de opciones, sino que lo que nos pide es levante el archivo y cree el vector de registro. Entonces, generar, o sería el leer archivo o el generar vector, porque en definitiva lo que vamos a hacer en esta función es generar un vector. El vector podemos retornarlo si quieren en esta función, es algo que nunca hacemos. No sabemos cuántos elementos son. Entonces lo vamos a crear aquí. B es igual a corchetes. Y no nos va a quedar otra que hacer append como hicimos recién. ¿Cómo hacemos para leer el archivo? ¿Qué necesitamos como hemos trabajado hasta recién? Ahora vamos a tener un archivo que no tiene números, no tiene líneas sueltas, sino que tiene líneas, y en cada línea hay valores separados por coma. ¿Qué es lo primero que necesitamos hacer para poder comunicarnos con el archivo? Exactamente, necesitamos abrir el canal de comunicación. Lo voy a dejar un poquito más abajo. ¿Por qué? Porque ese canal de comunicación va a funcionar solo si el archivo exista. Acá yo voy a ir a la carpeta física, donde está esto, ¿sí? Recuerden que para que esto funcione y no tener que poner rutas, yo voy a pegarle ese archivo que hemos descargado, ¿sí? En esta carpeta. Voy a ir a esta carpeta y le voy a pegar, tengo otro por aquí, le voy a pegar el CSV con el que estamos trabajando. ¿Sí? Ustedes deberían hacer lo mismo, si no le van a dar la ruta absoluta, ¿sí? Para que no vaya a buscarlo a descargas o a otro lado, lo voy a pegar directamente en la raíz, ¿sí?
lo tengo abierto, perdón. Vamos a cerrarlo. Después lo vuelvo a abrir. ¿Qué le pasa? Lo tengo abierto en el Excel también. Sí, tienen razón. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Con el archivo ya, en esta altura, digamos, acá ya, ni bien se actualice, lo vamos a poder visualizar también en el proyecto. ¿Sí? Ya lo tenemos en la misma carpetita donde estamos trabajando nosotros. ¿Sí? Bien. Entonces se llama enunciado.csv y el modo de apertura va a ser solamente lectura. ¿Sí? R o RT. Vimos que las dos maneras funcionan. Dijimos, no lo usamos de las dos maneras, pero dijimos que las dos maneras funcionan con archivos de texto. ¿Sí? No me acuerdo si estaba en minúscula o en mayúscula. No, por las dudas. Enunciado.csv en mayúscula. Ponerle la de mayúscula por las dudas. Ahí está. Vamos a cumplir exactamente cómo se llama el archivo. Pero antes voy a verificar que el archivo exista, porque cuando yo abro un archivo en modo R, si el archivo no existe, es donde se genera el error que estábamos viendo. ¿Sí? El archivo no lo va a crear si yo quiero abrir el archivo en modo lectura. Tiene que existir sí o sí. ¿Cómo hago eso? Voy a preguntar por os.path.exist y le vamos a mandar el nombre del archivo o su ruta. ¿Sí? Si el archivo existe, podemos seguir trabajando. Como yo lo que quiero es que si no existe, salga, voy a negar esto. Es decir, si no existe el archivo, vamos a agrandar esto. Si el archivo no existe, podríamos poner un none, porque vamos a devolver el vector. ¿Sí? Return none. ¿Estamos de acuerdo? Y si no hace falta que ponga else. Por eso lo puse así. Si esto nos indica que el archivo existe, entonces vamos a poder abrir el canal de comunicación. Fíjense que yo hice el import de os aquí arriba para poder llamar a la función exist que está en el paquete os.path. ¿Sí? Lo que hace exist es devolvernos un booleano indicándonos si existe un archivo en esa ruta indicada. ¿Sí? Si existe, devuelve verdadero, y si no existe, devuelve false. Como yo acá lo estoy negando, si devuelve verdadero, lo niego, false, devuelve none. ¿Sí? No hay nada que devolver. ¿Sí? El vector vacío o el none directamente. ¿Se entiende la idea? Si llega a este punto es porque el archivo existe, lo encontró en la ruta donde le estoy diciendo que lo busque. ¿Está claro eso? Esto funciona con archivos binarios, con archivos de texto. ¿Sí? Con archivos binarios también van a ver que con el profe Valerio lo van a volver a plantear. Después, cómo se graba y cómo se recorren es distinto. Pero estas cosas de archivos, que son independientes del tipo de archivo, funcionan en ambas. ¿Sí? Lo único que hace es ver si existe un archivo con en esa ruta, que en este caso es la ruta, la raíz del proyecto, que tenga ese nombre y nada más. Y esa extensión, obviamente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Me van preguntando si hay alguna duda. ¿Sí? Por favor. Vamos a recorrer el archivo. ¿Sí? Ya tenemos abierto nuestro canal de comunicación y vamos a recorrerlo con la última forma que vimos que sería la más sencilla, digamos. Por línea, in, m. Es la misma que hicimos recién con los números. Pero dijimos que nuestro archivo
Yo por eso lo quería abrir, denme un segundito, lo voy a abrir, después lo cerramos para no tener problemas. Un segundito. Quiero abrir en el bloc de notas. Bien, nuestro archivo tiene líneas que tienen un numeral adelante, y esas no nos interesan. Entonces, ¿cómo le decimos que esas líneas no nos interesan? Vamos a decir, si la línea inicia con algo que es distinto de numeral, con comillas simples o dobles, ¿sí? Entonces es una línea que me sirve. Si no, no nos interesa esa línea, ¿sí? Directamente no la analizo. Por otro lado, sabemos que todas las líneas tienen al final un barra n, ¿sí? Entonces, de nuevo, vamos a volver a hacer lo que hicimos antes, y hacer que la línea sea igual a la línea, eliminando el último carácter, que es el barra n, ¿sí? Si quieren, ponen un if para verificar que la línea al final tenga ese barra n, pero sabemos que al final lo va a tener, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo mismo que hicimos en el anterior. ¿Dónde va a empezar lo nuevo? Nosotros tenemos una línea, y la línea es esta. A mí no me sirve la línea completa así. Yo ya saqué el barra n, y ya sé que es la primera línea válida, porque los numerales los voy a saltear, ¿sí? Digo, si es distinto el numeral, entonces la línea me interesa y la voy a mirar. ¿Cómo le pido que me dé cada una de las cosas que están acá? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que podemos hacer eso? ¿Alguna idea? Con la coma, ¿y qué sería con la coma? ¿A qué te refieres, Darío? Sí, la coma nos indica que se separa. Ustedes tranquilamente, con lo que sabemos del procesamiento de caracteres, claro, pueden recorrer la línea y van juntando los caracteres hasta que encuentran una coma. Cuando encuentran la coma dicen, ya terminé. ¿Sí? Exactamente, exactamente. Esa es una opción. Eso lo podemos hacer, y si llegamos a poder dedicarle la clase que viene también a esto, podemos hacer nuestra propia función para hacer eso, ¿sí? Y no sería nada complejo. Pero hoy vamos a usar una función que tienen las cadenas de caracteres, ¿sí? Y que vamos a poner cadenas, ¿sí? Por definir un nombre de variable, que le mando la línea, ¿sí? Y le pido que se divida, usamos split, y le decimos cuál es el separador. Obviamente que para que esto funcione, y para que funcione también el que programemos nosotros o programen ustedes, las comas no son parte de ninguno de los valores, porque si no rompemos todo, ¿sí? Si de repente el nombre, el apellido o el mail tienen una coma, o los valores flotantes, estos, en lugar de tener un punto, tienen una coma, de repente va a indicar que son valores distintos, que corresponden a columnas distintas cuando no corresponden. Entonces el valor que se use del separador no sirve como valor parte de una variable, ¿no es cierto? Porque ahí no va a funcionar. Acá eso lo cumple, obviamente, nuestra lista de valores, que es una lista de valores de bases de datos, de ejemplo, de SQL, ¿sí? Y ahí sacamos este listado grande de clientes. Bien, entonces tenemos cadenas. ¿Qué es cadenas? Cadenas es un vector de cadenas. Y cada uno de los elementos de este vector, ¿sí? Va a ser un elemento de esta línea. Es decir, el nombre va a estar en la posición 0, el apellido va a estar en la posición 1, el mail va a estar en la posición 2, el activo va a estar en la posición 3, la fecha va a estar en la posición 4, la hora en la 5 y el importe en la 6. ¿Sí? Cada uno de estos es un vector de esa línea, solamente de la primera en este caso, cuando estamos recorriendo. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer yo? Yo tengo que llevar esto al vector de clientes. ¿Sí? Tenemos que definir el vector B, que es nuestro vector de clientes. ¿Sí? Acá le voy a poner. Vector de clientes. Tiene registros del tipo cliente. Entonces yo necesito crear un registro cliente en B. B, posición, ¿sí? Acá B.appen en realidad, porque no sé cuántos son, ¿sí?
Y acá le necesito mandar un cliente. Entonces vamos a, para no ensuciar mucho esto, vamos a hacer cliente, un registro auxiliar, es igual a soporte.cliente, o hacemos el from import, para no usarlo así, como ustedes quieran, ¿sí? Yo como puse import soporte, en vez de from soporte import asterisco, tengo que usar el nombre del módulo punto. Y acá le mando cliente. Bueno, acá tengo que ver de dónde saco los valores que voy a mandarlo. Primero, todos los clientes vamos a mandar al vector. ¿Qué condición tenían? A partir de la importación de datos del atributo activo con valor 1 del archivo, crear un vector de los registros de clientes y con dichos datos cargados se necesita que la aplicación pueda. O sea, por ahí no está escrito tan claro, pero la idea es que solo lleguen los activos, ¿sí? De hecho, el campo activo lo sacamos. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es preguntar si activo es 1. ¿Dónde está activo? ¿En qué posición? 0, 1, 2, 3. La posición 3 es la que tiene el valor de activo. ¿Estamos de acuerdo? Debería ir a la posición cadena sub 3. ¿Y adentro qué tengo? ¿Un 1 numérico o un 1 cadena? ¿Qué les parece? Un 1 cadena, ¿sí? Entonces yo o bien lo convierto o bien le digo, es igual el 1 cadena, total no nos importa, ¿sí? Y vale 1 significa que está activo, entonces ahí solamente vamos a pasar los datos del cliente al registro. Si no es activo, directamente lo vamos a saltear, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y cliente necesita un nombre, un apellido, un mail, una fecha y un importe. Esos son los campos que le pusimos al constructor, ¿sí? La función constructora, nombre, apellido, mail, fecha e importe. Y eso es lo que le voy a mandar por parámetro cuando lo llamo al init. Nombre, apellido, mail, fecha e importe. ¿Estamos de acuerdo? ¿De dónde saco el nombre? Voy a la línea que estoy leyendo y en el vector cadenas, ¿en qué posición va a estar el nombre? En cadenas sub 0, exactamente. Cadenas sub 0. El apellido en la segunda posición. El mail en la tercera. En la posición 2. Después salteamos la posición 3, que es el activo. Ese no nos interesaba porque justamente solo tomamos los activos. La posición 4 tiene la fecha. La posición 5 tiene la hora. Dice desestimar. Entonces la salteo y voy directamente a la posición 6, que nos da el importe. El importe, ¿yo lo quiero guardar en formato cadena o lo quiero guardar flotante? ¿Cómo les parece? ¿Cómo deberíamos guardar el importe? Además, un punto me dice calcular el promedio, entonces yo necesito el importe flotante. Voy a hacer lo mismo que hicimos con los números cuando los levantamos. Lo vamos a convertir. No sé qué pasó acá. Lo vamos a convertir a flotante. ¿Estamos de acuerdo? Levantamos la línea. ¿Sí? Recorremos una línea. Nos fijamos, ¿es un comentario? Si no es un comentario, empezamos a tomarla. Le quitamos el barra n al final, porque si no los importes tendrían ese barra n, ¿sí? Porque es el último carácter. Le decimos, tome la cadena y separe cada valor que está por coma y me lo guarda en este vector de cadenas. Me fijo en el elemento 3 si ese cliente está activo. Si está activo, entonces le pido su nombre, su apellido, su mail, su fecha, su importe, y
al importe es el único que no es cadena de caracteres, por eso a ese lo convertimos a float, creamos el registro y lo agregamos al vector. Esta función nos va a retornar el vector, pero además, antes, no nos olvidemos de, no sé qué hice, quería dejar un enter, de cerrar siempre el flujo de conexión con el archivo. Y lo otro que vamos a hacer es def mostrar vector. Y le vamos a mandar el vector v, y que nos va a mostrar cómo quedó nuestro vector levantado en la memoria. ¿Sí? For i in range len de v. Y acá llamamos a la función bright. ¿Sí? No hago print, sino que bright, soporte punto, perdón. Soporte punto bright de v sub i. Para que me muestre cada cliente en cada vuelta. Vamos a hacer rápido la función principal. Puntos, llamamos a la función generar vector, que recibe el vector, lo retorna, vieron arriba, v es igual a generar vector, y llamamos a mostrar vector. If name igual a main, falta un igual, principal. Bueno, quiero rápidamente intentar ejecutar esto. ¿Qué pasó acá? Mostrar vector. Enunciado, a ver, déjenme ver porque me parece que me está tomando el non. Acá teníamos que poner if v igual a non, print error, voy a poner, y acá else. Parece que algo no me está tomando del vector, sí. A ver que le puse el archivo. Déjenme ver que lo haya puesto en la carpeta correcta. Me parece que no. Show in Explorer. Procesando archivo de texto. Sí, me quedó en otro proyecto. Me quedó en otro proyecto. A ver. ¿En este me quedó? No. Sí, acá me quedó. En el anterior, sin querer. Control C. Ahora sí. Y de hecho me parece raro porque no me lo actualizaba acá. ¿Ven que es rápido esto? Acá ya lo tendré que haber visto. Bueno, ahí lo vuelvo a ejecutar. Ahí estaría. ¿Sí? Acá tenemos levantado los clientes del archivo. ¿Sí? El punto 2 nos pedía, bueno, mostrar nombre, apellido, email y fecha de todos los clientes, es lo que estamos haciendo en realidad. Además estamos mostrando el importe, pueden tener otro write si quieren para hacer eso. Esto es un 3 en realidad. Filtrar y mostrar solo los clientes cuyo apellido comienza con la letra L, que se carga por teclado. ¿Sí? Eso se los dejo a ustedes. No es más que recorrer el vector. No trabaja con el archivo. ¿Sí? Filtrar y mostrar los clientes cuyo apellido comienza con letra L. Es simplemente recorrer el vector y hacer un total pagado por el grupo de clientes filtrado, es con un acumulador y no tiene nada que ver con el uso de archivo de texto, digamos, ya están los datos en el vector y los procesamos, ¿sí? Y el último punto dice generar un nuevo archivo de texto separado por comas con una línea por registro que guarde solo los registros que tienen un importe pagado mayor al promedio general de importe pagado de todos los clientes. Entonces,
tenemos 5 minutos, vamos a tratar de resolverlo rápido, así no nos queda colgado el grabar en el archivo, ¿sí? Vamos a agregar rápidamente el promedio se hace sobre el vector, ¿sí? De, no tendría mucha complicación, promedio de, recorremos, necesitamos un acumulador, for i in range, necesitamos la longitud de b, porque lo podemos guardar en una variable para no pedirla 2 veces, ¿sí? Porque es nuestra cantidad de elementos, range de n, que sería el len de b, y acá vamos a hacer aq más igual, y como nosotros ya hicimos que sea flotante, no hay que convertirlo ahora, vamos a ver punto importe. Y esto no debería ser nada complejo. Return aq sobre n. Acá podemos llamar al promedio. Porque se lo tenemos que mandar a la otra función. Promedio de b. Lo que hay que hacer es grabar en un nuevo registro solo los clientes del vector que son mayores al promedio. Entonces vamos a hacer una función, vamos a ponerla por acá, de grabar clientes. Le vamos a mandar el vector b y el promedio que ya lo hemos calculado, ¿sí? Por eso lo llamé y lo guardé en la variable prom. ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Qué vamos a recorrer? Cuéntenme. ¿De dónde vamos a sacar la información para grabar el nuevo archivo? ¿Del vector o del archivo original? Del vector, ¿bien? Vamos a recorrer nuestro vector. For i in range len de b, pero necesitamos guardar eso en un archivo. Entonces necesitamos abrir el canal de comunicación otra vez con un archivo. No le vamos a poner el mismo nombre, ¿sí? Le podemos poner clientes, por ejemplo, .txt, o csv si quieren. Igual separado por comas, ¿sí? Así lo dice, y un registro por línea. ¿Y cuál será el modo de apertura aquí? ¿Vamos a leer o a escribir? Vamos a escribir, entonces necesitamos el WT o el W, ¿sí? Que es sinónimo. No hace falta que el archivo exista, de hecho, si no existe lo va a crear, entonces esa evaluación, esa condición que hacemos en la lectura no la necesitamos acá. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos grabar toda la información de ese registro, ¿sí? En el archivo. ¿Cómo lo vamos a hacer a eso? ¿Sí? Necesitamos hacer un write, ¿no es cierto?, de nuestro archivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo vamos a hacer el write de nuestro archivo? ¿Qué tenemos que grabar en ese archivo? Necesitamos una cadena de caracteres, ¿sí? Sí, es lo mismo en definitiva, Gabriel. Es el formato que acuerden con quien lo necesita. Acá nos pedía un archivo separado por coma, entonces lo correcto es que sea CSV, ¿sí? Porque es la extensión, coma separate value, ¿sí? Es justamente CSV. Lo que nosotros necesitamos es guardar los datos, pero solamente los datos que tenemos. Entonces necesitamos una cadena que sea igual a. Pero primero vamos a preguntar si es mayor o promedio, me estoy olvidando eso. Sí, b sub i punto importe es mayor que prom, entonces necesito ir armando la cadena para poder hacer el m.write
de esa cadena. ¿Sí? ¿Esa cadena qué va a ser? Necesitamos guardar el nombre. ¿De dónde saco el nombre? De B sub I punto nombre. A eso le necesito pegar una coma, porque así necesito que queden en el archivo, ¿no es cierto? La vamos a ir armando nosotros a la cadena. Más el apellido. Más el mail. bsubi.mail. A eso le tenemos que sumar, activo no lo tenemos la fecha, ¿sí? Y el importe. Más la coma, perdón, más bsubi.fecha, más la coma, vamos a agrandar, más el importe. El importe hay que tener cuidado porque era un valor que no era cadena de caracteres, era un valor flotante. Entonces, al igual que con los números, hay que convertirlo a cadena. ¿Sí? Es el único que no era cadena de caracteres. B sub I punto importe. Y después del importe, ¿qué hay que poner? Hay que poner una coma. ¿Qué va después del importe? ¿Qué deberíamos poner para que nos quede una línea abajo de la otra? Bien, un barra n, perfecto. Eso vimos que no se lo ponía al write, se lo teníamos que poner a mano nosotros. Entonces generamos nosotros la cadena y la grabamos. ¿Estamos de acuerdo? No lo voy a mostrar porque no me pide mostrar este archivo. ¿Sí? Entonces vamos a llamar acá, pero lo vamos a abrir en el explorador, ¿sí? Con el bloc de notas o el Excel, y vamos a ver que se haya grabado correctamente. ¿Sí? Voy a volverlo a ejecutar, y se supone que ya tenemos nuestro archivo aquí. Acá también lo debería ver, acá está clientes.csv, y tenemos los clientes, ¿sí? Cuyo importe es mayor al promedio, el promedio no lo vi, si quieren ustedes lo muestran como para verificar, y fíjense que hemos armado nosotros una cadena del archivo muy parecida a la que teníamos original, con los datos que hemos necesitado almacenar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo básico de procesamiento de archivo de texto con campos, ¿sí? En línea, separados por algo, ¿sí? En este caso la coma. ¿Por qué vemos esto? Porque el TP va a tener esto, ¿sí? El TP4 va a trabajar sobre archivos de texto. El Parcel 4 trabaja sobre archivos binarios, pero el TP4 va a estar basado en archivos de texto y por eso era importante que le dedicáramos esta clase a esto, ¿sí? La clase que viene seguramente vamos a hacer un poquito más, pero esta clase fue la primera y la más completa, abocada 100% a archivos de texto, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Si no, los voy liberando, pues estamos 3 minutos tarde. Acá me dice Nico, cuando no aparece solo, podemos ir acá en datos y buscar, desde acá, me dice Nico, datos externos. Sin obtener datos, ahí es un archivo de texto. Sí, ahí lo puse. Sí, en general cuando abrís el Excel, o por lo menos en el trabajo que yo uso mucho, CSV, solo me los levanta, y acá no sé por qué no quiso. Acá lo tengo que tener en descargas. Lo saque de descargas. En descargas tengo otro. No. Acá tengo.
Gracias a archivo de texto. Bueno, esto es yo lo que les quería mostrar, que en realidad lo que hace es preguntar cuál es el delimitador. En este caso es la coma. ¿Sí? Acá los primeros elementos son columnas, por lo tanto son comentarios, no haría falta, ¿sí? Y los pueden cargar en un archivo de Excel y ver las columnas correctamente. Eso es lo que yo quería hacer recién que no había podido. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos nombre, apellido, los primeros se borran y cada uno de los elementos con su respectivo columna. ¿Sí? Esto lo podemos borrar, dejarlo la de las columnas que tienen el título, y después reemplazar el título. Gracias, Nico. Bueno, si no hay más dudas, entonces los liberamos, chicos. Gracias por la asistencia. Gracias a ustedes. Nos vemos, chicos, que anden bien. Recuerden que está vigente todavía el TP, si alguien no lo llegó a entregar, tienen hasta mañana para subirlo, ¿sí?